Ok, aquí vamos a ir inicializando y empezando a comprender ciertos elementos. En lenguajes de programación y en estructuras hay varias formas de trabajar. Nos podemos reducir a lo más viejo, que es programación estructurada, que es secuencial. A lo más complejo que existe son funciones y llamadas a librerías de funciones. Luego surgen programación orientada a objetos. En esta programación orientada a objetos es donde toda entidad o todo elemento se representa como un objeto y ese objeto tiene una colección de propiedades que determinan el estado del objeto o las características del objeto y los métodos que determinan qué puede realizar el objeto con esa data que tiene resguardada de memoria y cómo interactúan con otros objetos. Y hoy en día, en la edad moderna, tenemos otro estilo de programación que se le conoce como programación funcional, que fue más incorporado para la parte web. Entonces, si me permiten un momentito, perdónenme. Ok, ya regresé, perdónenme. Ok, entonces, dentro de la programación orientada a objetos, que es una de las formas más fáciles de poder representar un sistema y de esa forma poder hacer bastante reutilización de código, no tener que estar escribiendo una y otra vez. Pero es más fácil entenderlo cuando uno crea los objetos. Entonces, ahorita que estamos en Visual Studio, vamos a aprovechar para ir viendo esos elementos. Y una de las cosas que yo voy a agregar ahorita en nuestro proyecto va a ser una clase. Ya tenemos varias clases, pero nos las hizo directamente Visual Studio. Entonces vamos a crear una propia para que así podamos entender mejor cómo corresponde la programación orientada a objetos en Visual Studio. Entonces, el primer form solo le damos botón secundario. Nos aparecen varias opciones y en esas opciones está el menú a agregar. En el menú a agregar determinamos si es un nuevo elemento y hay varios elementos adicionales. Por ejemplo, me permite un formulario, un control de usuario, un componente o una clase. En este caso vamos a agregar una clase estándar, simple y sencilla. Nos va a pedir qué tipo de clase. Si ustedes observan, ya nos muestra un montón de plantillas. Nosotros vamos a agregar una clase normal, sencilla. Eh, y ahí todos los demás son plantillas de elementos específicos que ya traen por sí ciertas propiedades y ciertas herencias. Vamos a ir paso a paso. Vamos a empezar con la clase. Le vamos a dar a agregar. Me va a pedir, en este caso, me va a generar cierto código, pero me va a generar el nombre. Y si se fijan, me agrega un namespace. Ya vamos a entrar a ver eso. Y en la parte superior, lo que tenemos estos usings son simplemente dependencias a otros objetos que se pueden utilizar dentro de nuestra clase. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle aquí que vamos a crear. En este caso, digamos que vamos a crear una clase que me va a manejar para que les ayude. Vamos a crear una clase llamada generador cuenta. Ok, ella solo me va a cambiar. Este es Visual Studio. Lo tengo en tema oscuro. Tal vez lo pueda ver de esa forma. Y, pero es el mismo Visual Studio. Ok, continuemos. No comprendí bastante bien lo que me estaban mencionando. Ok, lo que sí les puedo asegurar, este sigue siendo Visual Studio 2022, nada más que ahorita lo estamos viendo en español y el tema es oscuro para que ustedes puedan tener un contraste más grande. Lo que pasa es que yo estoy en una Mac, pero estoy con una computadora virtual, o sea, sí estoy en Windows, pero sí tienen la partecita esa de... Déjenme ver si hacemos full screen, tal vez se mire más Windows-like. Ahí. Ok.
Bueno, como les mencionaba, todo en un lenguaje de programación orientado a objetos son objetos y los objetos se construyen a partir de clases. Por así decirlo, yo puedo decir la clase teléfono. Teléfono es una clase. Esa clase, ¿qué quiere decir? De que yo voy a crear instancias del teléfono y voy a producir un objeto Motorola, un objeto Nokia, un objeto iPhone. Entonces las clases son como el molde y el molde define qué propiedades y las propiedades son características específicas de el elemento. Por ejemplo, en este generador de cuenta, la idea de este generador que queremos es poder eh, agregar mi cuenta y las sustituciones para generar el número que el ingeniero pide como asistencia. Sí, entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos propiedades. ¿Cómo declaramos las propiedades? Las propiedades simplemente le decimos el nombre, que es como una variable, y el tipo de dato. Entonces veamos y pongamos ahorita, qué sé yo, digamos que vamos a poner un número de cuenta, ese va a ser un string, número, pongámoslo en mayúsculas, número de cuenta. Lo definimos inicialmente, tengo un problema aquí, y es que estoy en español latinoamericano, ocupo, ahí está. Ok, entonces lo defino. Ahora, este número de cuenta, así como lo tenemos, no tiene un modificador. Ya vamos a ir hablando de los modificadores. Estos datos simplemente establecen con qué yo puedo sustituir o con qué yo puedo trabajar mis elementos o las propiedades internas y qué valores voy a guardar. Ahora, cada una de las clases también tiene un método. Los métodos son funciones. Por ejemplo, quiero extraer, vamos a ponerle una function, vamos a ver, este sería public string get obtener nueva cuenta. Alguien tiene un micrófono abierto. Vamos a decirle substituir. Jennifer tiene su micrófono abierto. Perdón. Voy a escribir. Diga. No, estoy creando dentro del proyecto una clase. No está dentro del formulario. En el proyecto, que aquí tengo primer form, botón secundario, la opción de agregar y dentro de agregar está la opción clase. Y eso me agrega un nuevo archivo llamado clase 1 y después solo renombré ese archivo. Perdón. Ok. Ok, entonces al tener el número de cuenta, venimos y establecemos que queremos sustituir algún texto por otro texto. Entonces, con ese valor nosotros vamos a devolver el método, lo que hace es procesar la información y vamos a obtener y vamos a retornar, en este caso un return, y vamos a ponerle un número de cuenta. Vamos a usar this número de cuenta punto
Esto nos devuelve un listado de los métodos que tiene ya la clase string y uno de ellos es replace. Jennifer Miranda tiene su micrófono abierto. El sustituir y el por. En este caso, el replace funciona con esos valores. Entonces, lo que estoy diciéndole es que al nuevo número de cuenta, a una copia, no al que está, le vamos a reemplazar el valor sustituir, digamos una A, y le vamos a pedir que lo sustituya por el valor que le mandamos en por. Este es un método, es una función, y aquí ya estamos agregando ciertos elementos. Estamos con public. ¿Qué es public? Public es un modificador. ¿Qué quiere decir esto? Que este método lo puede acceder cualquier otra clase, incluyendo el formulario, que ya vamos a ver cómo lo vamos a incorporar. Y en este caso vamos a definir que el número de cuenta directamente va a ser privado. No voy a poder incorporar ese número de cuenta. Con estos valores ya tenemos una clase estándar, una propiedad y un método. Algo simple, algo sencillo, nada complicado. Nos vamos a regresar entonces ahora al formulario. El formulario está vacío. En este caso no tengo el diálogo del toolbox. Vamos a incorporarlo en el menú ver. Va a aparecer todos los paneles que existen. Explorador soluciones ya lo tenemos abierto. En esas ventanas, si no me aparece, aquí está el cuadro de herramientas, que este es el que ocupo. Esperemos que me cargue todas las herramientas necesarias. Y lo que voy a hacer es darle un pin para que me quede siempre al lado, me quede el formulario en medio y me quede el explorador del otro lado. Ok, y los controles que yo voy a utilizar son los controles comunes. Entonces vamos a empezar poniendo un label. Vamos a ponerle aquí, perdón, le di doble clic y no es así. Vamos a buscar las propiedades. Si no me sale el panel de propiedades, generalmente me sale aquí. Solo le doy botón secundario y la última opción me dice propiedades. Me va a abrir el cuadro de propiedades en la parte inferior. Ok, en esas propiedades, en el text, yo voy a venir y voy a decirle, ok, este va a ser número de cuenta. Ok, y ahí estamos bien con ese número de cuenta. Queremos modificar algunos elementos. Todas estas propiedades que estamos viendo aquí son atributos de una clase. En este caso, la clase es la clase label de la librería Forms dentro de el paquete de Windows y System. Después vamos a ver todo esto, pero al final cada control, formulario es una clase, el label es una clase, el textbox que vamos a incorporar es otra clase. A este textbox, antes de cualquier cosa, le vamos a establecer el name o el ID. Aquí está el name. Como número de cuenta. Y después vamos a poner un botón, en este caso un button, al ladito. Y hagamos esto más grande. El botón, cambiémosle el name. Botón sustituir. Ok, y a ese botón vamos a ponerle un text. Está por aquí arriba. Le vamos a poner sustituir. ¿Tiene abierto un proyecto?
No, el texto es label, el cuadro de texto es un text box y un botón. Y todo esto lo vamos a poner en otro text box, el resultado, para que se pueda seleccionar. Ahora le vamos a cambiar el name nuevamente. TXT, nuevo número. Y solo le vamos a decir que es read only true. O sea que no me deje modificar absolutamente nada. Ok, entonces ahí tenemos número de cuenta. Capturamos los datos de número de cuenta a partir del elemento. Le damos sustituir. Aquí tengo un evento que queremos quitarle porque ese evento no lo necesitamos. Bold. Este también es un textbox. Lo único que le pusimos read only. Ok, ahorita voy a modificar algunas cosas porque este label de aquí fue un error. Se lo tengo que borrar. Pero para borrarlo, yo necesito también modificarlo en el código. Ahí me tira de que está un error. Ese error es por eso, porque lo acabo de modificar. Tengo que irme a este de aquí. Y en este elemento de acá, en el label, hay un bind. El click. Tenemos que quitar. Salvamos. Vamos a cargar el formulario. Y ahí está otra vez. Ya estamos bien. Ok, entonces, lo que queremos hacer es de que cuando se le dé clic, yo agarro el dato del número de cuenta y lo necesito pasar a esta clase. Necesito crear una nueva instancia de esta clase para crear esas sustituciones. Entonces vamos a venir y le vamos a decir, ¿saben qué? Ok, cuando le demos clic, y en este caso es bien sencillo, doble clic al botón y me va a generar automáticamente el método que se va a utilizar para poder correr el evento de cuando se le da clic a ese botón. Entonces, primero creemos unas variables para poder extraer los datos que vienen de del textbox. Entonces, string número de cuenta es igual a this.número de cuenta.text. El número de cuenta es un objeto, es una instancia de un textbox. This es otro objeto, hace referencia a esta clase. Y el punto text es aquel método que nosotros modificamos. ¿De acuerdo? En el label modificamos el text para poderle dar el nombre que queremos que presente. En el caso del textbox, el valor de text es lo que el usuario ingresa dentro de la caja de texto y ese es el que yo voy a obtener. Ahora yo necesito crear una nueva instancia de nuestra clase. Nuestra clase es una clase generador cuenta. Entonces voy a crear un generador cuenta, que es mi clase. Voy a crear mi generador, la instancia de cuenta es igual a new generador de cuenta. En este punto, yo quiero agregar a mi generador de cuenta y modificar el valor de número de cuenta. Pero si ustedes observan, no me aparece la propiedad porque la dejé de forma privada. Tengo dos opciones. El generador de cuenta, creo un método que me permita modificar ese número de cuenta. ¿Cómo hago eso? Puedo decirle, ok, public. No vamos a devolver nada, entonces le digo de que va a ser un void. Por estándar se usa set, que significa establecer.
Y ahí establecemos una variable que va a recibir. Es un método, si ustedes observan. Y aquí lo que le decimos que es this.número de cuenta va a ser igual a la variable que yo le estoy enviando. Entonces esto me permite proteger mis propiedades o las propiedades dentro de la clase porque internamente yo puedo establecer ciertas validaciones. Entonces ya va creciendo mi clase. Mi clase tiene dos métodos, una variable. Entonces ahora en el form yo ya le puedo decir a mi instancia de generador de cuenta que quiero setear el número de cuenta por el número de cuenta que capturé del texto. Luego de eso yo necesito extraer cuál va a ser la sustitución. Entonces voy a crear un string cuenta con sustitución. Y va a ser igual a mi generador de cuenta punto obtener nueva cuenta. Y a ese obtener nueva cuenta vamos a hacerlo un grande aquí para que se vea. Le tengo que mandar dos parámetros. El primero es sustituir. ¿Qué valor vamos a sustituir? Yo les pedí que sustituyamos hoy. Bueno, es un carácter, entonces... No, pero es un texto. El 4 se los pedí que sustituyeran por una T, ¿no? Entonces, este método va a generarme, va a hacer la sustitución y me lo va a devolver a la cuenta con sustitución. Y ahora yo lo quiero mostrar en pantalla. ¿Cómo lo muestro? Tengo otra instancia de un textbox que es nuevo número. Le defino la propiedad text. Va a ser igual a la cuenta con sustitución. Pregunta. Luego ejecutamos el método obtener nueva cuenta que realiza internamente la sustitución. Me va a asignar ese nuevo valor a la variable cuenta con sustitución y luego esa variable yo la voy a asignar el valor a el nuevo texto que es el que tenemos el texto de tipo read only. Ahora aquí todo está bonito en código. Veamos si nos funciona. Corremos. Ok, ahí está para poderlo correr. Vamos a poner un número de cuenta random 0804 1986 019 28 3. Pongamos un 4 aquí porque queremos sustituir el 4 por una T. Le damos sustituir y si ustedes observan, aquí está un 4 y tengo 080T, me sustituyó el 4 por una T. 1986 01928 y el 4 me lo sustituyó por una T. Y el hecho de dejarlo en un textbox es para que yo lo pueda seleccionar, porque en un label yo no puedo seleccionar esos valores. Diga. Ajá. Ok, vamos a ir entonces extendiendo la clase. Ahí es donde es lo bonito de la programación orientada a objetos, porque podemos sustituir y podemos agregar más elementos. Entonces cerremos aquí. Vamos a la clase, al generador de cuenta. Y ahora lo que tenemos son una serie de sustituciones.
Aquí entraríamos a estructuras un poquito más complejas, pero son válidas. Por ejemplo, aquí en private yo puedo establecer un arreglo de sustituciones, digamos. Vamos a ponerle sustituir. Ahorita algo vacío. Y también tenemos un private string. Y vamos a crear un por. También que es un arreglo. Entonces ahora obtener nueva cuenta vamos a evitar enviarle los valores, sino que vamos a poner aquí un private. Vamos a ponerle un entero. Último índice. Lo inicializamos en 0. Y vamos a setear elementos que nos van a permitir, en este caso un void, agregar sustitución. Entonces aquí tenemos un string que es sustituir, otro string por. Ok, entonces vamos a venir y vamos a decirle, ok, vamos a empezar this.sustituir punto y aquí ya me permite hacer un append. Ese append lo que hace es agregarme al final de la lista. This.por.append. Le agregamos el por. Y el último índice, primer índice es 0, lo vamos a ir actualizando. Entonces ahí vamos a ir agregando sustituciones una por una. ¿Ok? Entonces, ¿para qué ocupamos esto? Perfectamente, ya venimos acá. Y vamos a crear un ciclo. Entonces vamos a decirle for. Vamos a declarar un entero. Y igual a 0. Esto es bastante C. Y es menor a this.último índice. Menor o igual. Y vamos a decirle que i va a incrementar. Vamos a crear aquí una variable temporal, número de cuenta. Y le vamos a poner que este es this número de cuenta. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque ahora temporal número de cuenta va a ser igual a temporal número de cuenta, en donde vamos a reemplazar is sustituir el índice y this punto por el índice y. Y lo que vamos a devolver es temporal número de cuenta. Ahora, necesitamos tener una idea de cómo poder manipular estos elementos y decirle, ¿saben qué? Necesito ahora poder venir y decirle, hey, necesito mostrar cuáles van a ser las sustituciones. No las estoy agregando en ningún lado. Tengo cómo agregarlas, pero no sé cuáles son. Vamos a agregar otro método. Y aquí vamos a poner get sustituciones. Y de la misma forma vamos a darle un formato a un texto. En este caso vamos a ponerle un temporal string
temporal sustituciones. Y vamos a hacer nuevamente un for int i0. Vamos a asumir que es el mismo. Y vamos a decirle temporal sustituciones. Va a ser igual a. Y aquí vamos a agregar this.sustituir. Y vamos a concatenarlo con un espacio. Una flecha, que eso lo vamos a sustituir por. Y this.por. Y también le vamos a agregar en este caso, porque ocupamos saltos de línea, knpk r. Y esto es lo que vamos a retornar. Entonces ya nuestra clase ya empieza a encapsular varias cosas que nos va a facilitar la existencia y no tener que ir de formulario en formulario haciéndolo. Entonces vamos a venir ahora al formulario. En el diseño ya tenemos lo básico, pero necesitamos agregar las sustituciones. Entonces, en este punto, ya no puedo decir sustituir de un solo, sino que aquí vamos a crear el objeto, vamos a agregar las sustituciones y después de agregar las sustituciones, vamos a poder generar el número de cuenta. Entonces, vamos a agregar otros controles. Vamos a poner aquí. Vamos a ponerle a agregar sustituciones. Ok. Vamos a agregar otro label. Vamos a ponerle sustituir. Por. Vamos a poner los text boxes. Algo chico. Vamos a ponerle un name para tener txt sustituir. Y vamos a agregar otro text box. Txt por. Y vamos a agregar otro text box debajo para ver todas las sustituciones. Ok, listo. A este textbox lo que vamos a hacer es ponerle read only siempre. Nada más que esta vez el multiline, que es otra propiedad, le vamos a decir de que va a ser true, que así se va a permitir multilínea. Y eso me va a permitir mostrar un poquito más largo, más el espacio. Ok, entonces aquí van a ir apareciendo todas las sustituciones que deseamos. ¿Y qué vamos a hacer? Al momento de crear la sustitución, ok, vamos a agregar el número de cuenta, vamos a agregar las sustituciones y todo esto lo vamos a ir metiendo dentro del objeto. Lo único es que al darle el botón sustituir, lo vamos a habilitar hasta que ya existan algunas sustituciones dentro del elemento. Entonces, y vamos a hacer algo, vamos a hacer que cada vez que cambie el número de cuenta, vamos a ir cambiando el número de seteo. Entonces vamos a cambiar un poquito el algoritmo que está internamente. Primero, el generador de mi generador lo estamos generando fuera de, ahorita lo podemos generar
Al momento en que se está cargando la pantalla, ahí no lo volvemos a tocar. Lo único es que para tener acceso a él desde afuera, yo necesito ponerlo como una propiedad privada siempre. Y aquí en el inicializador podemos this generador de cuenta igual a new generador de cuenta. Punto. Ahora podemos agregar en el diseño cada vez que hay un keypress, un evento. Si se fijan aquí hay, y esto es otra parte de los orientados a objetos, estos son métodos, estos son eventos. Le doy a un evento aquí y yo puedo buscar varios métodos que están incorporados. Uno de esos métodos es el TextChange, es cuando cambia. Entonces a este yo le puedo decir que quiero generar ese nuevo método en pantalla. Una vez que ya está puesto aquí, puedo venir y en el formulario ustedes van a encontrar, todavía no me lo he agregado, para poder ir a él. Salvémoslo. Entonces, no me está generando el exchange. Vamos a ver. En el botón sustituir. Ver el código, propiedades. Está el text change. No, es que no es este. Necesito crear uno nuevo. Entonces aquí vamos a ponerle txt número cuenta text change. Ok, ahora sí, ya me lo generó con el valor que corresponde. Entonces cada vez que se está generando, lo voy a agarrar el valor y lo voy a setear. Ya este no lo ocupo aquí. Entonces cada vez que cambia el valor del texto, me va a venir a actualizar. Uy, ya nos hace falta poco. Luego de esto, ya obtener nueva cuenta no se ocupa. Aquí, cada vez que le damos sustituir, esto es el valor que se va a manejar. Lo único es que ahora me hizo falta el botón. Ok, vamos a agregarlo aquí. Vamos a las propiedades. Buscamos el texto. Vamos a ponerle un más. Y el name. Botón add subs. Ahorita no vamos a hacer ninguna validación. Porque lo que queremos es ir metiéndolo. Así que vamos a hacer que solo los agarre. Después vamos a hacer ir metiendo validaciones a cada uno de los elementos. Ahí está el por, el botón que tengo que hacer. String sustitución va a ser igual a this.txt sustituir.text. String por igual a this.txt por.text que vamos a meter. Ahora con esos dos valores, this.set mi generador de cuenta punto agregar sustitución. Ocupamos la sustitución y el por. Y en el momento en que ya agregamos el primero, vamos a definir this.botón sustituir
Enabled igual a true. Eso nos va a hacer que por defecto sustituir lo vamos a definir en false. Enable, cambiamos a falso. Y este botón también lo ponemos enable falso. Y lo vamos a hacer hasta que en el evento del onTextChange sería vamos a poner un condicional if número de cuenta bueno, tenemos acordémonos, tenemos un string dot is null or empty. Entonces this punto botón add sustituciones dot enable igual a falso y ponemos el else igual a true. Ok, al final todo este código que hemos visualizado ahorita es para poder generar y ver los elementos que queremos extraer. Nos hace falta poner aquí this.txt. No le pusimos nombre a este, ¿verdad? Name. No. txt sustituciones. Ok, entonces con este this.txt sustituciones.text va a ser igual a mi objeto y tenemos get sustituciones, el método. Corrámoslo para visualizar. Por mientras voy resumiendo. Todo lo que trabajamos en Visual Studio en estos elementos son programación orientada a objetos. Formularios, controles, todos son objetos que son instancias de una clase en específica. Vamos a poner ahí valores. Digamos que quiero sustituir el 0 por una A. Lo agregamos. No me funcionó. A ver qué pasó. El 1 por una B. No. Vamos a ver. Sustituir. Me tiró un error porque no hay elementos. Tengo un error en el manejo de los arreglos. Lo vamos a revisar. Para poderse retirar, estimados, esto lo terminamos el día de mañana. Me escriben en el chat su número de cuenta al revés, por favor, para retirarse. Último índice no me está. Pues no tiene nada ahorita. String 0. Cargar sustituir. Listo. Listo.
Bueno, buenas noches.